Muchas gracias, Rosa María Apaza, muchas gracias a la Sociedad de la Libertad por invitarme a esta quinta cumbre de la libertad para presentar pues, mi libro más reciente, que es este que tengo aquí ahora mismo en la mano, La Décima Cruzada. Es un libro que pueden encontrar todos en Unión Editorial, tanto en España como en América Latina. Y bueno, pues es un libro en el cual he puesto bastante interés porque lo que trato de explicar es una de las amenazas que actualmente tenemos los liberales y los libertarios, pues yo creo que en todo el mundo, desde luego aquí en Europa claramente, también en América Latina y de manera quizá muy especial en Norteamérica. Y esa amenaza es la del populismo, el nacional populismo liberticida, que de alguna manera, bueno, pues yo siempre digo, como si no tuviéramos bastante con el populismo de izquierda, ahora resulta que a los liberales nos sale otro populismo también por la derecha y que además los dos se parecen bastante en los objetivos y sobre todo en los modos, en el modus operandi y en cómo intentan achicar el espacio del liberalismo, del libertarismo, de una manera pues que verdaderamente en algunos casos amenaza con destruir el marco de libertades bastante imperfecto que nos da la democracia convencional, lo que los politólogos llaman la democracia liberal. El libro, bueno, es bastante extenso. Ahora comentaré algunos de los principales contenidos que incluye, pero comienza con una frase que no es de una persona liberal ni libertaria, sino que es de una conservadora muy conocida y creo que apreciada no solo por los conservadores, sino también por los liberales en cuanto a su política económica, por ejemplo. Y esa conservadora fue Margaret Thatcher. Y la frase dice: la libertad personal y la libertad económica son inseparables. No se puede tener una sin tener la otra y no se puede perder una sin perder la otra. Eh, yo creo que es una frase que no solamente los conservadores, sino también todos los liberales y libertarios y agoristas y objetivistas y ANCAPs y todas las familias del individualismo político en gran medida compartimos. La libertad es indivisible. La vertiente económica de la libertad y la vertiente personal, moral incluso, de la libertad son inseparables. No se puede tener una libertad sin tener la otra y de la misma manera cuando se pierde una se termina perdiendo también la otra. Para mí esta frase es un faro que guía hacia dónde creo que deberíamos seguir yendo, porque siempre habíamos ido por ese camino, también los liberales. Sobre todo en una época en la cual algunos de entre nosotros, yo diría que una quinta columna, pues está tratando de trasladarnos a una especie de batalla cultural, ideológica, en la cual prácticamente se nos está diciendo que tenemos que seguir trabajando por la libertad económica, pero sin trabajar ya por la libertad personal o moral. Yo creo que esto es un grandísimo error y creo que de alguna manera nos enfrentamos ahora junto al populismo de izquierdas a este otro populismo en la derecha y en la ultraderecha, que es un populismo que sigue los mismos pasos del populismo de izquierdas. Las enseñanzas de un marxista como fue Ernesto Laclau en Argentina son el manual de cabecera, la hoja de ruta, la guía que utilizan todos los populistas, tanto los de un extremo como los del otro. Y en lo que consiste es en cambiar la política de los intereses por la política de las identidades. Durante muchas décadas, hasta llegar a la última, la política en general en todo el mundo se había regido por los intereses de todo tipo, de los diferentes actores políticos y también de una manera muy especial los intereses económicos. Incluso había una frase típica de, creo que fue el jefe de campaña
de George Bush padre, es decir, que ya han pasado décadas, el que acuñó la frase famosa de "It's the economy, stupid", que de alguna manera lo que venía a decirle a la gente es, bueno, al final lo realmente importante que divide a unos partidos de otros, a unos candidatos de otros, es lo económico. Sin embargo, eso ya es historia. Y por culpa de los dos populismos, del terrible populismo de ultraizquierda y de este nuevo populismo que está surgiendo en la derecha, pues ya no estamos en una política de intereses legítimos, sino en una política de identidades. Entonces la división ya no es tanto me interesa tal o cual otra cuestión porque pues pertenezco a determinado grupo o a una región concreta o porque tengo unas ideas pues más de izquierda, más de derecha, lo que sea, entonces voy a apoyar aquellos intereses que comparto y que creo que me son útiles, sino que ahora estamos en una política de identidades. La extrema izquierda y todo este movimiento woke ha conseguido, lamentablemente, llevarnos hace ya unos 15, casi 20 años, fue la primera andanada que sufrimos hacia esa política de las identidades. Ellos lo que hicieron fue tomar identidades concretas que durante largo tiempo pertenecían a grupos que durante largo tiempo habían sido perseguidas o maltratadas o peor tratadas en la sociedad, exacerbaron y exageraron o victimizaron a esos grupos e incluso en los casos en que sus causas ya habían sido en gran medida, habían resultado vencedoras y habían conseguido equipararse al resto de la sociedad. Estoy pensando en minorías étnicas, estoy pensando en diferentes razas, en minorías espirituales también, con toda esa explosión de sectas y de religiones nuevas que hubo en los años 60-70. También los grupos homosexuales o diferentes orientaciones, etcétera, etcétera. Todos estos grupos, las identidades de estos grupos fueron tomadas, yo diría que secuestradas por la extrema izquierda y lo utilizaron para hacer una política identitarista de ese corte, de ultraizquierda. Ahora lo que estamos viendo es que el otro populismo, que es el populismo de la extrema derecha, lo que yo llamo en el libro la nueva derecha radical, que tiene un pie en la extrema derecha y el otro en la derecha democrática y que genera un espacio híbrido que aquí en Europa especialmente estamos viendo muy peligroso, también está incurriendo en la misma política de identidades. Y lo que está diciendo es, bueno, no te preocupes tanto de los intereses políticos, preocúpate de las identidades. Y claro, las identidades para ellos, pues es la identidad de la religión mayoritaria de cada país, que puede ser cualquiera, porque populismo de derechas hacen igual un primer ministro hinduista como es Narendra Modi en la India, uno musulmán como es Recep Tayyip Erdogan en Turquía, uno protestante como es Viktor Orbán en Hungría, o uno pues católico como pueda ser, o una católica como pueda ser Giorgia Meloni en Italia. Da igual, el caso es que una de las identidades que promueve esta nueva derecha radical es la identidad religiosa. La principal, la mayoritaria de cada país. Otra es la étnica, sobre todo frente a las migraciones que llegan a los países de gentes con otra cultura, con otro color de piel o con otra forma de pensar o de creer. Otra identidad es la identidad nacional, se extrema y se exacerba el nacionalismo, el patriotismo desmedido. Y bueno, de alguna manera lo que hace este movimiento pendular, esta oposición del populismo de derechas es que frente al identitarismo terrible del populismo de izquierdas, genera otro identitarismo contrapuesto que intenta pues hacer lo contrario o excitar otras identidades en los ciudadanos para de esa manera tratar de ganar la batalla política. Cuando los conservadores convencionales dejaron de creer en la frase que dije al principio de Margaret Thatcher, comenzó todo un proceso muy peligroso en la política de todo el mundo occidental. Ese proceso ya se encuentra en una fase central
Y en el libro, pues lo que trato es de dar una explicación diferente a las explicaciones que ofrece la izquierda, porque la izquierda siempre está sacando libros supuestamente muy académicos y muy rigurosos sobre el fenómeno y el problema de la extrema derecha, pero claro, son libros sesgados tremendamente porque están hechos desde su particular visión ideológica. Y yo lo que me he planteado es cómo nos afecta todo esto que está sucediendo a los liberales y a los libertarios, eh, y qué respuesta debemos dar nosotros y cómo esa respuesta es diferente de la respuesta que da la izquierda. Porque nosotros tenemos que repartir golpes a ambos lados. Tenemos que decirle, por supuesto, a la ultraizquierda, pues que estamos en contra de ella, que nos oponemos a su erosión de la democracia y del Estado de Derecho y de la libertad individual, pero también tenemos que decirle a esta otra derecha que está surgiendo ahora que no nos engaña, porque esta nueva derecha radical dice actuar contra la izquierda, pero cuando entras a ver en el fondo qué es lo que están haciendo, ellos no están atacando estrictamente a la izquierda, están atacando pues a todo el sistema político, económico y social y cultural que viene desde la Ilustración. Es decir, están atacando al liberalismo, están atacando las raíces liberales e ilustradas del mundo moderno, democrático, en el que se basa toda nuestra convivencia. Y bueno, cuando entras al programa profundo, pues de gente como puede ser Steve Bannon en los Estados Unidos, intelectuales norteamericanos como Russell Reynolds o como Adrian Vermeil, que son un poco los grandes ideólogos de todo este movimiento nacional populista. O aquí en Europa el pensamiento de gente como Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, o de partidos políticos como Vox en España, como Fratelli d'Italia en Italia, como Alternative für Deutschland en Alemania. Ellos no están haciendo un ataque frontal orientado a la izquierda política, ellos están haciendo una enmienda a la totalidad del sistema liberal moderno, enraizado en la Ilustración, en el libre pensamiento, en el contraste civilizado de pareceres, en la alternancia política, en la separación de poderes, en la separación entre Estado e Iglesia, en la movilidad social frente a los sistemas antiguos de castas y de estratos sociales. Es decir, están atacando el liberalismo. Con la excusa de atacar a la izquierda, nos están atacando a nosotros los liberales y libertarios. Y eso es algo que, francamente, pues me preocupa mucho. El fenómeno es el auge de un movimiento global distinto que, como decía, tiene un pie todavía en el marco de las democracias liberales, pero el otro pie está fuera. Es un híbrido entre el conservadurismo democrático involucionado y lo que llaman los politólogos ahora el autoritarismo plebiscitario, que vemos, por ejemplo, en países como Turquía o como en menor medida en Hungría, pero en muy gran medida, por ejemplo, en Rusia. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que la génesis de este proceso político mundial, que con diferentes matices en cada lugar, pues se ve en América Latina, en Norteamérica, en Europa y en otros países del mundo, es, por un lado, la fatiga democrática por parte de todo un sector del conservadurismo que ya descree del sistema, que no piensa que pueda alcanzar sus objetivos dentro del sistema de democracia liberal, como lo llaman los politólogos, y que, bueno, pues no son los conservadores que siempre habíamos conocido. Para mí un conservador, yo no soy conservador, soy libertario, pero podía respetar a los conservadores y trabajar con ellos en bastantes cosas. Y para mí, por ejemplo, un conservador era Ronald Reagan, o una conservadora era Margaret Thatcher, pero resulta que Margaret Thatcher se la denominó la dama de hierro por su pulso y por haber vencido en el pulso que sostuvo con los sindicatos. Y sin embargo, todos estos partidos que mencioné están creando sus propios sindicatos aquí en Europa, por ejemplo. O una gran parte del movimiento MAGA en Estados Unidos está vinculada con determinados sindicatos. Ronald Reagan, pues Ronald Reagan era un conservador muy respetuoso de los migrantes y que incluso dedicó su último discurso en la Casa Blanca a la inmigración como el gran fenómeno que construye los Estados Unidos de América. Sin embargo, todos estos nacionalpopulistas de la nueva derecha híbrida radical, insisto, con un pie en lo democrático, pero el otro pie pues en la insurrección, son absolutamente nacionalistas, etnicistas,
contrarios a la libre circulación y asentamiento de personas a través de las fronteras, con lo cual son unos conservadores diferentes de lo que habíamos considerado como conservadores hasta ahora. Con la crisis de las subprimes a partir de 2007, este movimiento empieza, digamos que empieza su prehistoria. Hacia esos años también hay un cambio de estrategia por parte de Vladimir Putin, que a mi juicio es el gran estratega que está detrás de todo este movimiento. Digamos que Vladimir Putin ya deja de comprar en aquellos años 2007, 2009, 2010, deja de comprar políticos del mainstream de los países desarrollados o de Occidente y empieza a impulsar movimientos disruptivos que puedan desestabilizar los países. Muchísimo se ha escrito, ríos de tinta, sobre el papel en las diversas elecciones americanas, sobre el papel en el Brexit, en el referéndum de Escocia, en el proceso catalán, siempre en todos estos casos apoyando simultáneamente a sectores de ambos bandos como para tratar de generar disrupción, como para tratar de desestabilizar los países más allá de apoyar a un bando o al otro, ¿no? Que realmente no es el objetivo. Y todo esto con un fondo de reptiles, como decimos en Europa, es decir, un fondo de dinero negro, de dinero obtenido mediante, por ejemplo, mediante privatizaciones irregulares, etcétera, que se calcula en más de 200.000 millones de dólares en la estimación más conservadora y más prudente que realizan, por ejemplo, autores como Bill Browder. Es decir, estamos hablando de más de 150 veces la cantidad que se estima que aporta para causas políticas alguien que a todos los liberales nos disgusta tanto como es George Soros. Es decir, Soros es terrible, está utilizando una gran fortuna para causas contrarias en muchos casos a la libertad personal. Pero es que por el otro lado el fondo de Vladimir Putin es infinitamente mayor que el que dispone el señor Soros, ¿no? Con lo cual esto da un poco una idea, porque decimos, ¿cómo es posible que en apenas 5 o 7 años hayan surgido como champiñones en todo el continente europeo partidos que ya no son conservadores, sino que están en esta nueva derecha híbrida, populista, nacionalista, antiliberal en lo económico, etcétera? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que Steve Bannon, por ejemplo, cuando deja la Casa Blanca, desembarca en Europa con deep pockets y tiene a su disposición una gran cantidad que utilizar para bueno, incluso alquila un monasterio, una antigua cartuja en la Toscana y se pone a regar de fondos a todo este tipo de partidos y de organizaciones. Al mismo tiempo, Víctor Orbán, en un año determinado, empezó a destinar hace 2 o 3 años el 1% del Producto Interior Bruto de Hungría, es decir, una barbaridad. Hablamos como de unos 2.000 millones de euros a trabajo, bueno, a través al Matthias Corvinus College y otras entidades bueno, pues que diseminan fondos por toda Europa, quizá probablemente más allá de Europa también, pues para la causa ideológica de estos señores, ¿no? Para que nos hagamos una idea, todo el conjunto de fundaciones alemanas de trabajo ideológico, la socialdemócrata, la liberal, la democristiana, la socialcristiana y las demás que hay, entre todas recibirían tanto dinero como destina Hungría a una sola, que es a la de la nueva derecha identitaria. Con la diferencia de que Alemania es 23 veces el PIB de Hungría, con lo cual verdaderamente esto da una idea de la ideologización y de la exageración de estos fondos. Y yo creo que de todo eso surge a partir de 2014. En 2014 Víctor Orbán acuña un término que es el término democracia iliberal, y también habla de Estado iliberal. Otros autores como Adrian Vermeil utilizan el término postliberal y dicen que, por ejemplo, los derechos de propiedad que queremos los libertarios pues tendrán que descartarse porque hay que ir a una economía que esté subordinada al interés colectivo pues de las naciones y bueno, pues de los objetivos etnoculturales que ellos se trazan.
Y desde 2014, cuando Víctor Orbán acuña este término, en esos años empiezan a surgir todo ese tipo de movimientos políticos y sociales y culturales con bastante fuerza en el entorno de esa nueva derecha populista. Es una derecha identitaria, la identidad es su driver principal, es una derecha populista que sigue a pies juntillas la obra de Ernesto Laclau, como dije anteriormente. Es una derecha de izquierdas en lo económico, salvo en algún caso concreto, bueno, como podemos ver en algún país, pero en general ha abandonado el capitalismo, subordina la libertad económica a la nacional, a la causa nacional, a la fe, etcétera. Es una derecha intervencionista en la cultura y los valores, extremadamente intervencionista. Y eso requiere, toda esa batalla cultural, requiere un Estado duro y poderoso con mucha capacidad de coercer para poder pues llevar a la sociedad por un camino pues, que sea el contrario al de las últimas 20 o 30 años, porque la única manera es utilizar el Estado para ello. Con lo cual se separan bastante del liberalismo y del libertarismo, que lo que quieren es que el Estado deje de intervenir, simplemente que deje de intervenir en la cultura, en los valores predominantes en la sociedad, etc. Y es una derecha que, como dije anteriormente, se declara abiertamente iliberal y postliberal. Por lo tanto, es una derecha que, igual que la izquierda, abusa de esa terrible cultura de la cancelación. Esta nueva derecha intenta cancelar lo que para mí es el cenit de la civilización humana hasta el momento, que es todo el mundo moderno generado por el liberalismo clásico, enraizado en la Ilustración, y al cual yo creo, para terminar ya, porque se me va acabando el tiempo, pues que creo que nosotros tenemos que dar respuesta a los libertarios, sobre todo los que nos sentimos más libertarios dentro de todo nuestro movimiento. Tenemos que dar una respuesta diciendo, a ver, nosotros reconocemos todos los fallos del liberalismo y del sistema democrático, pero los libertarios no nos vamos a un lado o al otro. Lo que queremos es ir hacia adelante. Y para esto lo que hacemos es superar el primer liberalismo clásico, superarlo en clave de menos Estado y de más libertad individual en todos los ámbitos y vertientes de la vida. Es decir, lo que no nos sirve es el truco de, bueno, vamos a fusionarnos con la extrema derecha para ver si de esa manera pues conseguimos llegar al poder y entonces, ¿qué vamos a hacer una vez en el poder? Porque a nosotros se nos reserva el papel de tratar solo de la economía y van a ser nuestros socios, esos socios que nunca deberíamos tener, los que se van a ocupar de todo lo demás. ¿Y a qué tipo de sociedad y de cultura nos van a llevar? Porque van a hacer lo mismo que la izquierda, nada más que en otra dirección. Con lo cual, pues es un error. Nosotros tenemos que popularizar las ideas de la libertad sin populistizarlas, popularizarlas sin populistizarlas, explicarlas, seguir el camino, aunque pueda ser un poco más largo, de convencer y no de excitar las bajas pasiones de la población de maneras toscas. Y bueno, pues a partir de ahí me gustaría terminar simplemente reiterando, el título del libro es La décima cruzada. Es un libro que se puede encontrar con facilidad. La editorial es Unión Editorial de aquí de España, pero que tiene presencia en toda América Latina. Y bueno, pues siempre atento a las respuestas, a quienes quieran debatir conmigo, a quienes quieran criticar partes de la obra o tener pues alguna profundización en cualquiera de los capítulos. Estoy a la disposición de todos y nuevamente pues agradecer a la Sociedad para la Libertad el haberme invitado a esta cumbre y con esto pues pongo fin a mi intervención. Muchísimas gracias a todos.